Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, esta noche. Me siento agradecido con Dios por la oportunidad que me da de visitar la iglesia de Dios aquí en Barcelona. No que Dios la vaya a levantar, sino que ya está funcionando. La iglesia aquí en la enorme ciudad de Barcelona. Amén. Dios es el que dirige, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que abre las puertas, el que toca los corazones, el que hace que el hombre se humille ante su presencia, es el Espíritu de Dios. Amén. Gracias, hermano Vela, por la oportunidad de predicar la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo acostumbran que se predique, 5 minutos, 30 minutos. Okay. 5 hubiera estado bien. 30 minutos, solo me quedan 5. En ocasiones me siento que 5 son muchos minutos para decir lo que quiero decir. Y en ocasiones media hora no me da el tiempo para decir lo que quiero decir. Pero mi deseo es que Dios bendiga su vida en esta tarde. Nos sentimos contentos de estar aquí con ustedes. Sé que no va a ser la última vez, sé que no es la primera vez, pero cada vez que vengo aquí me siento contento. Y gracias, hermana Lidia, por recibirnos en su casa y permitirnos aquí predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos rápidamente, hermanos, a hablar de la palabra del Señor. Isaías 51:3. Quiero animarlos, hermanos, a que sigan adelante siempre. No se desanimen con los que se desaniman, anímense con los que están animados. Y busquemos más almas para Cristo Jesús. Cristo está preparando una iglesia por la cual Él viene. Más allá de qué pensemos, más allá de qué miramos, cómo vemos la situación, Dios va a venir por su iglesia. Amén. Y yo quiero animarlo a que siga adelante. Hable con su amigo, hable con su amiga, hable con sus patrones o con los que trabajan para usted. Anímelos a que busquen de Dios y Dios a su tiempo los podrá traer a los pies de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Isaías 51 en el versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y tornará su desierto como paraíso y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse ha en ella alegría, gozo, alabanza y voz de cantar, gloria al Señor. En ocasiones nos sentimos solos como un desierto, pero Dios tornará nuestro desierto en paraíso. Dios podrá tornar lo que nosotros no vemos o no entendemos. Dios nos va a ayudar a verlo y a entenderlo. No es el predicador el que lo dice, no es el profeta que lo escribió, sino el Espíritu de Dios que lo inspiró. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y tornará su desierto como paraíso y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse ha en ella, en Sión, en la iglesia de Dios, alegría y gozo y alabanza y voz de cantar, gloria al Señor, hermanos, por las promesas que Dios tiene para su iglesia. Nos gozamos en el IEB, pero igual nos gozamos en este lugar. No es la multitud, no es el lugar o la ciudad, es la presencia de Dios en nuestra vida, lo que nos alienta a servir al Señor. Aleluya. Quiero compartir con ustedes esta palabra. Homotumadón. Umatumadón. Sé que algunos hablan catalán, otros están aprendiendo catalán, otros estamos aprendiendo inglés y otros apenas hablamos el puro español y hay más o menos. Pero la palabra homotumadón, la traducción de la palabra unánime, tiene un tremendo impacto sobre la doctrina de la unidad y sobre la gran afluencia. La terminología griega es homotumadón. Este es un adverbio que indica unánimemente. Esta lleva consigo la idea de una mente. Todas las organizaciones cristianas quisieran estar unidas. Incluso hacen confraternidades, convivios para unir a todas las iglesias cristianas según la ciudad donde estén las iglesias. Y todos buscan la unidad entre ellos para decir que se llevan bien. Pero la iglesia de Dios, Dios la mandó a predicar la unidad de la fe
en el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. La iglesia de Dios no solo predica la unidad de estar juntos en un solo lugar o estar juntos bajo un mismo nombre, sino la intención de Dios es que el hombre piense igual que Dios. La intención de Dios es que la iglesia de Dios, los miembros de la iglesia de Dios, todos practiquemos la misma doctrina, creamos la misma doctrina, que es la doctrina que Cristo dijo que no era de Él. Él dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió. Esa doctrina Cristo se le dio a su iglesia y Dios quiere que haya unanimidad en la iglesia de Dios. Homo tu madon. Homo tu madon. El hermano pastor me dio permiso, así que no se asusten, hermanos. Homo tu madon. El punto de llegar a pensar todos la misma cosa, tener todos el mismo mensaje. ¿Se acuerdan del mensaje del hermano Dustin Hayes? Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. La doctrina que Dios nos dio, hermanos, Dios nos la dio para que la amemos. Es su palabra, es lo que nos va a alinear para que podamos entrar a la presencia de Dios en el cielo. Cuando hablamos ciertamente Dios consolará, quiere decir que Dios nos hará estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que no haya diferencia doctrinal entre nosotros. Dios quiere, hermano, que nosotros estemos bajo este término, homo tu madon, que quiere decir que estamos bajo la misma mente, en el mismo entendimiento, bajo los mismos afectos, deseos y anhelos que estaban con el objetivo de Cristo cuando Él estuvo en esta tierra. Su anhelo, su deseo y su objetivo era hacer la voluntad de su Padre, el objetivo y el deseo de la iglesia debe ser el mismo. Hechos 2:42 al 44 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No perseveraban en otra cosa, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había unidad en ellos. Jesús los había entrenado, Jesús les había enseñado para que estuvieran unánimes en una misma mente y en un mismo parecer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos. Y cuando dice que todos los que creían estaban juntos, no se refiere a que vivían en la misma casa, sino que estaban bajo la misma doctrina, bajo el mismo entendimiento, bajo la misma enseñanza, bajo las mismas prácticas. Todos los que venían a ser miembros de la única iglesia que Cristo estableció, porque en su tiempo Cristo solo estableció una iglesia. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, practicaban la misma enseñanza. Y lo que me da gozo, hermano, estar hoy en este hogar es que se reunían en los hogares a predicar la palabra del Señor. Amén. Se reunían en los hogares de los miembros de la iglesia de Dios para estar en comunión, compartiendo el pan. La iglesia que Cristo organizó y dejó funcionando cuando Él se fue al cielo experimentó momentáneamente la unificación, la perfección de doctrina y estar todos bajo un mismo gobierno. La unificación de los hijos de Dios en un solo cuerpo momentáneamente. Digo esto porque solo había una iglesia y todos eran añadidos a ella después de que creían y eran bautizados. No había otra iglesia a cual añadirlos. Cuando dice y eran añadidos y fueron añadidos a ellos como 3,000 personas, no es que fueron añadidos a ser discípulos por cada quien por su parte, sino que fueron añadidos a la institución que Cristo dejó establecida. Amén. Hechos 2:42 al 44 nos dice eso. Había en la iglesia una unidad sorprendente. Había una unidad que la gente se admiraba de cómo 3,000 personas, cómo 5,000 personas eran añadidos a ellos y todos practicaban y predicaban la misma palabra. Cuando Pedro se ganó 3,000 y luego se ganó 5,000, esos 8,000 más los 120 y los que se iban ganando cada día se sujetaban a la palabra, a la doctrina y prácticas de la iglesia de Dios. Amén.
el homotumadón es algo que va a sorprender a la humanidad en este tiempo cuando vean a la iglesia unida en una misma mente y en un mismo parecer. Estaban unánimes en doctrina, estaban unánimes en voluntad y estaban unánimes en propósito. No había diferencia entre ellos porque todo venían para que los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, los enseñaran. Para este propósito de homotumadón, para lograr esta unidad de mente, esta unidad de doctrina, esta unidad de práctica, Cristo le oró a su Padre en Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa. Y cuando él dice las palabras para que todos sean una cosa, se está refiriendo a esta palabra. Para que todos lleguen a la unidad de la mente, a la unidad de doctrina, a la unidad de práctica, que es la palabra del Señor. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. ¿Se imagina que Dios aceptara una doctrina diferente? Ya no habría unidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su iglesia. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Nos guiará a homotumadón, nos guiará a la unidad que Cristo oró en el capítulo 17 de Juan. Esta fue la oración cuando dijo que también ellos sean una cosa, oh Padre, yo en ti y tú en mí, que también ellos sean una cosa en nosotros. Que piensen, tengan el mismo deseo, el mismo propósito, la misma doctrina. Por eso me gustaba lo que el hermano predicaba, que amen lo que tú amas y que odien lo que tú odias. Aleluya. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no puede creer en la división, el mundo no puede creer en la confusión, el mundo no puede creer en la división de doctrina. Por eso Cristo tuvo una iglesia y a esa iglesia la va preparando. Para que ella llegue a la perfección de doctrina, a la perfección de mente, de propósito, y esa unidad va nuevamente a sorprender a la gente. Para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, homotumadón, una cosa, una mente, un propósito, una doctrina. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. La unificación de los hijos de Dios en un solo cuerpo no es la intención de que haya una sola organización. No se trata de que exista solo una organización con un hombre y todos estar debajo de ella. Se trata de que haya una organización, una cabeza que es Cristo y un cuerpo que es la iglesia, organizada, todos practicando lo mismo. No se puede con alguien que vaya en contra. No se puede decir que ya hemos llegado a la perfección si todavía tenemos alguien que va caminando en contra. Y Dios quiere que todos los hijos de Dios, todos los que son nacidos de nuevo, estén dentro del redil de Cristo, para que todos caminemos con el mismo propósito y la misma meta. La unificación de los hijos de Dios en un solo cuerpo no es con la intención de que solo haya una iglesia o una organización, sino que todos los miembros de la iglesia estén unánimes en una misma mente y en un mismo sentir, todos con la misma visión que sale de la misma mente de Dios. Amén. No todos con una mente diferente o con una visión diferente. La visión que Dios me dio a mí de la iglesia es la misma que le va a dar a la hermana y al joven cuando Dios se la dé. No va a tener una visión diferente. Va a tener la misma visión que sale de la mente de Dios, de obtener una iglesia perfecta, todos bajo una misma mente, todos bajo la misma mente de Cristo. Por eso Pablo le escribió a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la edad de la plenitud de Cristo. Cristo es la medida que la iglesia tiene que dar. Nosotros como miembros, pero también como un todo, como organización, la iglesia dará la medida de Cristo. Y estaremos en esta palabra, homotumadón, todos bajo la misma mente que es la de Cristo, bajo el mismo entendimiento, bajo la misma enseñanza y las mismas prácticas, sin importar que usted sea de Bolivia, que yo sea de México, que fui criado en otro país, con otra cultura.
que sea de Centroamérica o Suramérica o cualquier lugar, todos practicando la misma doctrina. Pueden decir amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Hechos 5:12 dice, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cuando dice que estaban todos unánimes, no se refiere a que todos se juntaron. Se refiere a que todos los que estaban allí estaban pensando lo mismo y todos vivían bajo la misma enseñanza y la misma doctrina. Aquí es la última vez, hermanos, en Hechos 5:12 es la última vez que se puede describir Homo Tumadón. Y allí en adelante empezaron los desacuerdos. Las viudas no eran tratadas bien. Los judíos querían que los gentiles se circuncidaran y empezó a haber diferencia entre ellos. Pero hasta el capítulo 5 del libro de los Hechos vemos a los apóstoles solos obrando bajo el mismo Homo Tumadón, la misma mente, la misma doctrina, la misma enseñanza. Hasta el capítulo 5 en adelante del libro de Hechos de los Apóstoles, entonces empezó a haber diferencia entre ellos. Sunagología. Sunagología es el estudio de la gran afluencia. ¿Quién sabe lo que es la gran afluencia? Muchas personas. ¿Eh? ¿Qué más nos pueden decir de la gran afluencia? Una aglomeración de personas. Sí. O de tráfico también. Así es. La iglesia de Dios, donde usted es miembro, es la única iglesia que predica la sunagología. No hay otra institución que predique la sunagología, el estudio de la gran afluencia. La gran afluencia es todos los hijos de Dios, todos los que han nacido de nuevo dentro del redil que Cristo estableció. Eso quiere decir sunagología. Ninguna otra organización ha usado esta palabra y tampoco ninguna otra organización predica o busca la unificación de los hijos de Dios en un solo cuerpo. ¿Cuáles son los dichos de las otras organizaciones? No importa la iglesia que vayas, lo que importa es que Cristo esté en el corazón. No importa cómo te vistas, no importa cómo hables. ¿Qué más, hermano? ¿Sí? Todo eso. No importa si no vas a la iglesia. Otros no importa si no vas a la iglesia, si Dios en tu casa te escucha. Pero ¿qué dicen las otras organizaciones? No hace falta reunirse. No hace falta reunirse. Solo hablan de Solo- salvación. Solo hablan de amor, de salvación. Pero todos dicen, a todos servimos al mismo Dios. No importa la iglesia que vayas, todos servimos al mismo Dios. Todos trabajamos para el mismo Dios. No importa en lo que creas, No importa lo que creas. porque todos servimos al mismo Dios. Dios lo que quiere es el corazón y no importa dónde te congregues. Esos son los dichos de todas las organizaciones, pero no el de la Biblia, ni tampoco es el mensaje de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios sí predica la sunagología. Amén. Aún los que se han ido de la iglesia de Dios no creen que Dios los va a reunir en la iglesia de Dios. Creen que Dios los va a reunir en la que ellos hicieron como hombres. La iglesia de Dios no predica que van a ser reunidos en la iglesia que nosotros organizamos, sino que predicamos que van a ser reunidos en la iglesia que Cristo estableció. No porque nosotros lo inventamos, es un mensaje que está en la Biblia. Solo que se necesita la revelación divina Amén. Gloria a Dios. para saber cuál es la iglesia de Dios, para poder entender dónde Dios nos va a reunir. Ya estando reunidos, Dios nos hará que lleguemos a Homo Tumadón. Pero primero necesitamos la gran afluencia, que todos vengan al redil de Cristo. Todas las ovejas, todos los nacidos de nuevo, todos los que tienen a Cristo en su corazón van a venir a la iglesia de Dios, ya sea en una sola localidad en Barcelona o en 10 iglesias locales en Barcelona, pero todos bajo el mismo gobierno, todos bajo de Cristo, todos dentro de la iglesia de Dios, donde hoy el supervisor general es el obispo Oscar Pimentel.
Sunago quiere decir reunir, juntar, convocar, recoger o acoger. Sunago, la mitad de la palabra. Y logía quiere decir logía quiere decir estudio de. Así que sunagología quiere decir el estudio de la gran afluencia o de reunir a todos los hijos de Dios en un solo redil. Muchos tienen el deseo y lo están logrando de predicar a Cristo en su ciudad, de predicar a Cristo en su país, de predicarle a Cristo a su familia, pero la iglesia tiene dos trabajos que hacer: predicar a Cristo en el mundo entero y unificar a los hijos de Dios donde quiera que estén, traerlos al redil de Cristo. Amén. Así que la iglesia tiene mucho trabajo que hacer todavía. ¿Dios lo puede hacer con uno solo? Claro que sí lo puede hacer con uno solo. ¿Lo puede hacer sin nadie? También lo puede hacer sin nadie. Cuando Cristo vino, empezó solo. Dejó 12 y ganaron 3,000 y ganaron 8,000 y fue creciendo la iglesia, y dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Eran añadidos porque eran después de que eran bautizados, hacían el pacto de alguna manera para venir a ser miembros de la iglesia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, hay que tener fe que Dios va a llenar su iglesia de almas salvas. Dios va a traer los salvos a la iglesia y también vamos a ganar al perdido para Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Así que hay trabajo que hacer, hermanos. Gloria a Dios. Digan amén, hermanos. Así que hay trabajo que hacer. Amén. Gloria al Señor. En Juan 11:49 dice que Caifás, el sumo pontífice aplicó esta palabra cuando dijo esto en Juan. Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban derramados. Caifás lo predicó, siendo el sumo pontífice, profetizó, aunque estaba en contra de Cristo, profetizó que Jesús iba a morir no solo por la nación, también iba a morir para que los hijos de Dios estén reunidos en un solo lugar. Y nuevamente no hablamos de un solo lugar, de una sola iglesia local, de un edificio, sino todos bajo la institución divina que Cristo estableció, que ella es la iglesia de Dios. No que yo la establecí, no que yo hago que ella sea, sino que Cristo la estableció y por su misericordia me dio la oportunidad a mí de ser miembro de la gloriosa iglesia de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios. Hay que juntarlos en uno. Este es el estudio de la sunagología, pero para llevarlos a homotumadón, a que tengan la misma mente, la misma visión, la misma revelación. No que yo la doy o yo la inventé, sino que viene de la misma mente de Dios cuando estaban antes de la fundación del mundo y lo planearon. El plan eterno de Dios es que Cristo tenga a su esposa y todos dentro, todos los hijos de Dios dentro del redil de Cristo, dentro de la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué horas son, hermano? Faltan 2 para las 9. Ok. Pero no tengo que parar a las 9. Sí. Sí, bien. No quiero estirarme mucho, solo quiero explicarme bien. Y si ya me expliqué bien, es suficiente. Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando hablamos de ovejas no hablamos de gente del mundo, no hablamos de pecadores, hablamos de hijos de Dios que tienen a Cristo en su corazón. Y Cristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil o que no están todavía en el redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Cuando él dice y habrá un rebaño, quiere decir que habrá un rebaño, quiere decir que ahorita hay muchos rebaños.
Cuando Él dice, y habrá un rebaño, nos está dando a entender que también habrá muchos rebaños. Pero viene el tiempo cuando Él tendrá su rebaño único, obrando sobre la tierra con un solo propósito, en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Jeremías 54:5. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Y cuando alguien busca a Dios, Dios responde. Cuando alguien busca a Dios, Dios va a responder. Y la Biblia dice, y buscarán hacia el Señor su Dios, y buscarán a Jehová su Dios. Y cuando ellos busquen sinceramente a Dios, entonces Dios les va a ayudar y Dios les va a responder. Gloria a Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde voltearán sus rostros, diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Hay gente que nunca ha escuchado del pacto, pero cuando busque a Dios, Dios le hará entender que hay un lugar donde se van a entrar por el pacto. Entonces ellos preguntarán, ¿dónde está la iglesia de Dios? Porque hemos buscado a Dios y Dios nos ha enseñado y Dios nos ha revelado que se entra por pacto. Por eso es que ellos dicen, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno que jamás se pondrá en olvido. Si alguien busca el versículo 6, dirá, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de aquí para allá, de monte en collado, pero la escritura dice que buscarán al Señor Jehová. Y qué importante es que la gente busque a Jehová sinceramente. Qué importante es que la gente busque a Dios con todo su corazón para que Dios les revele dónde está la verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando busquen a Jehová su Dios con sinceridad en su corazón, Dios les enseñará dónde deben de ir. El Espíritu Santo los va a guiar. Así como guió a Cornelio para que fuera y trajera a Pedro, así como guió a Pedro para que fuera a encontrarse a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo los va a guiar a donde está la verdad. Cornelio era un buen hombre, daba limosnas, hacía oraciones, hacía ayunos, y hoy hay mucha gente que ora, hoy hay mucha gente que ayuna, hay gente que busca a Dios, pero un día lo buscarán sinceramente y Dios se revelará a ellos. Busquen la iglesia de Dios y cuando Dios les haga sentir, entonces ellos preguntarán por la iglesia de Dios, preguntarán por el monte de Sión, preguntarán por la iglesia de Dios, preguntarán por el que tiene la bandera, preguntarán por el pastor Vela, preguntarán por usted, sabrán y Dios les hará entender que usted tiene la verdad y Dios los va a ayudar a llegar a la iglesia de Dios. Gloria al Señor. Y no vendrán, le digo, para estar todos y hacer una organización grande. Vendrán porque tendrán el deseo de llegar a Homotumadón, a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Buscarán su doctrina, buscarán sus prácticas, sus enseñanzas y se quitarán lo que les estorba, porque la Biblia dice que la iglesia los enseñará. Gloria al Señor. Aleluya, amén. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Hoy parece que nadie quiere. Hoy parece que a nadie le gusta este mensaje. Hoy parece que todos quieren el gozo, la alegría, pero Jehová consolará a Sión. O sea, Él cumplirá sus profecías en Sión, en la iglesia de Dios. Aleluya. Su desierto lo convertirá en paraíso. La tristeza que siente la persona la tornará en gozo y en la alegría. Yo creo que en ocasiones usted se siente triste, que parece que las puertas no se abren por ningún lugar. Pero un día Dios les hablará a las ovejas y Dios los traerá a la iglesia de Dios. Aleluya. Y Dios hará su obra sobre esta tierra. Gloria al nombre de Cristo Aleluya, Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dios nos quiere en la iglesia para perfeccionarla. Y si Cristo dijo que se presentará una iglesia gloriosa para sí, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, nuestro deber es solamente creer y trabajar. Y prepararnos para nosotros ser parte de la gloriosa. Somos parte de la iglesia para ser parte cuando la iglesia de Dios alcance la perfección. El apóstol Juan en Apocalipsis, estando en la isla de Patmos, estando desechado de la gente, dice la historia que a él le habían sacado los ojos. No lo pudieron matar, no pudieron hacer nada con él, entonces lo mandaron a la isla de Patmos y le sacaron sus ojos. No pudo ver con sus ojos la revelación, pero tuvo que dictársela a alguien para que alguien la escribiera. Sus ojos naturales se los perdió,
Si así es la historia y es real lo que está escrito de Juan, y sus ojos se lo sacaron y no pudo ver, aún sin ojos, pero con ojos espirituales declaró: gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. No tenemos que ver con estos ojos, sino que tenemos que ver con los ojos espirituales y creer lo que Dios ha puesto en su palabra. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria. Un día vendrán, pero nosotros ya estamos dentro. Un día entenderán, pero nosotros ya entendemos. Un día verán, pero nosotros ya vemos. Un día tendrán esperanza, pero nosotros ya la tenemos y estamos seguros en la iglesia de Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos, que Dios nos afirme el corazón, que Dios nos ayude en nuestra vida a ser miembros fieles de su palabra, a ser miembros fieles de su doctrina, a orar para que todos lleguemos a un motumadón. Y también Dios obre en nosotros y nos use para traer la gran afluencia a la iglesia de Dios. Oremos a Dios, hermanos.